Vamos a continuar en el libro de Juan. Estamos en el capítulo 7 y se está acercando la fiesta de los tabernáculos de los judíos. Jesucristo se encuentra todavía en Galilea, pero Jesucristo no quiere ir a Judea porque ya hay murmuraciones de que los alguaciles lo quieren agarrar, de que el Sanedrín está en contra de Jesucristo. Y quieren ejecutarlo. Entonces Jesucristo se está deteniendo y no quiere ir, y dice: sí, voy a ir, pero no ahorita, porque todavía algunos de sus parientes de Jesucristo todavía no creían en él. Entonces él dice: sí, voy a ir, pero voy a ir más adelante, porque esta fiesta duraba varios días, la fiesta de los tabernáculos. Entonces él dijo: sí, voy a ir, pero voy más adelante. Y vamos a continuar en el capítulo 7, del versículo 25 en adelante. Vamos a tratar de terminar el capítulo 7 de Juan. Dice: decían entonces unos de Jerusalén: ¿no es este a quien buscaban para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde sois, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis, pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. Se preguntaban entre sí. Entonces vamos a empezar y vamos a interpretar cada verso. Vamos a comenzar con el 25 y con el 26. Dice: decían entonces unos de Jerusalén: ¿no es este a quien buscan para matarle? Jesucristo ya había entrado a Jerusalén y ya había esas murmuraciones de que lo estaban buscando a Jesucristo. Y dice el 26, dice: pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Entonces la gente sabía cuál era el problema, que los gobernantes eran los que querían ejecutarle, los que querían matarle. Pero como no miraban que lo detenían, ni que lo prendían, ni que lo llevaban a la cárcel, entonces la gente empezó a pensar: pues como está hablando públicamente, es posible que ellos ya crean que Él es el Cristo. Y a veces así nosotros, perdón, a veces nosotros pensamos que porque la mayoría acepta un concepto, el concepto debe de ser verdadero. En este caso Jesucristo sí era el Cristo, pero podemos mirar, pongamos el énfasis en la observación de las personas. Si algo que es erróneo lo aprueba la sociedad, a veces nosotros pensamos que como ya lo aprobaron, que como es público, quiere decir que debe de ser bueno o que es moral. No necesariamente cuando la mayoría lo aprueba quiere decir que es verdadero o que es moral o que es bueno, porque la mayoría no determina la justicia de Dios, ni la mayoría determina el plan de Dios. Lo podemos mirar alrededor del mundo. Jesucristo mismo dijo que la puerta es ancha, la que lleva a la perdición, y la puerta de salvación es angosta. Entonces, siempre que nos toque, que tengamos que juzgar cualquier sistema, cualquier problema, cualquier cosa, no tenemos que basarnos a que si la mayoría ya lo aprobó o no lo aprobó. Tenemos que medirlo siempre si es la voluntad de Dios y si es conforme a la naturaleza de Dios. Muchas veces los gobiernos aprueban cosas que no son justas, y porque lo aprueban la gente dice: oh, pues es bueno, porque Romanos dice que tenemos que sujetarnos, etcétera. Pero si no es conforme a la naturaleza de Dios, no es válido. Recordemos que los gobiernos durante toda la historia han aprobado cosas que son muy malas, como tenemos la Inquisición, que mataban gente porque no creían. Tenemos guerras, tenemos la esclavitud. Y cuando el gobierno aprueba todas estas cosas, porque lo aprueba la ley o porque lo aprueba la mayoría, no quiere decir que es justo o que es bueno o que es moral. Siempre tenemos que pasar todas las cosas por el filtro de la naturaleza de Dios.
En este caso, esa era la mentalidad que tenía la gente. Decían, yo creo que ya le reconocieron que es Cristo, aunque en realidad aquí sí estamos mirando que Él sí era Cristo, pero esa es la mentalidad de las personas. El 27 dice, pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Usualmente la gente que no conoce la palabra siempre va a tener ese problema. Estos judíos que estaban hablando aquí dicen, bueno, pero nosotros sabemos quiénes son sus papás, sabemos dónde vive, dónde se queda, quiénes son sus discípulos. Y el Cristo, nadie va a saber de dónde es. Entonces podemos mirar que estos judíos ignoraban la palabra de Dios, ignoraban las profecías. Casi siempre toda la gente que se opone al cristianismo o se opone a la Biblia, tienen una cosa en común, que no la han leído. Entonces, siempre que escuches que alguien te dice, la Biblia se contradice, no le tomes su palabra, sino pregúntale en dónde se contradice. La mayoría de las veces no van a saber en dónde se contradice porque ni siquiera la han leído. Solamente están hablando lo que ellos ya han escuchado de otras personas. Otra cosa es que las personas que no conocen las escrituras también te van a decir, nadie sabe interpretar la Biblia. Eso lo hemos escuchado en algunas religiones, ¿verdad? Que dicen que nadie puede interpretar la Biblia, solamente ellos lo pueden interpretar, y hacen pues una religión, lógicamente. Vamos a continuar. Entonces, estos judíos sabemos que no estaban entrenados, ¿verdad? No conocían las escrituras. Jesús, el 28 dice, Jesús entonces enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conoces y sabéis de dónde sois, y yo no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Jesucristo estaba diciendo, sí me conocen, físicamente me conocen, saben de dónde vengo, pero miramos que literalmente la gente lo conocía, pero en realidad íntimamente no conocían a Jesucristo. Y Jesucristo continúa hablando de su deidad. Aquí dice, el que me envió es verdadero. Dice, estaba Jesucristo diciendo que Él venía del Padre. Es lo que les está diciendo. Nuevamente está diciéndoles que Él es deidad. Dice, y nadie lo conocen. Dice, ustedes no le conocen al que me envió. O sea que los judíos profesaban conocer a Dios y profesaban conocerlo a Él, pero no conocían ni a Dios ni a Él lo conocían. Entonces estaban totalmente errados. El verso 30 dice, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Podemos tener por seguro que todos los hijos de Dios, nadie nunca va a poder hacer algo en contra a menos que Dios lo permita. Esa es la garantía, y aquí lo podemos mirar, es lo que llamamos la soberanía de Dios. Si alguien quiere hacerte algún mal y no es el tiempo de Dios, o si simplemente nadie te va a poder hacer mal, Dios no lo va a permitir. Todo el daño que venga a tu vida tiene un propósito. Eso es lo que nos dice el libro de Romanos 8:28, que todas las cosas les van a ayudar para bien a todos aquellos que le aman y que han sido llamados conforme a su propósito. Entonces, si tú te encuentras en alguna prueba o en algún problema que sientes que no puedes con él y que no le miras ningún motivo, hay un motivo detrás, solamente que muchas veces lo desconocemos. Y a veces nos preguntamos y decimos, tengo un problema, ya llevo una semana con él y yo no le miro fin, no miro cómo Dios puede estar trabajando en ese problema. A veces llevamos 2 semanas, a veces llevamos un mes, a veces llevamos años en un problema y no le miramos el fin y no le miramos el propósito. Tenemos personajes en la Biblia que nunca miraron el propósito, que vivieron toda su vida. Dice el libro de Hebreos que algunos de ellos pasaron, dice, y como saludando solamente a las promesas, porque nunca en realidad las alcanzaron. Pero nosotros que hemos sobrevivido a esos tiempos sabemos que Dios tuvo un propósito en esas personas. Así es de que debemos de tener confianza que en ningún lado vas a estar más seguro sino en la voluntad de Dios. Nosotros podemos pensar que vamos a estar más seguros en otros lados, pero cuando Dios te envía, cuando Dios te llama, cuando Dios te dice que hagas algo, te envía un ministerio,
o que apoye su ministerio, en ningún lado vas a estar más seguro sino donde Dios te mande. El verso 31 dice: y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo cuando venga hará más señales que las que hace este. Podemos mirar ahí que muchas personas sí creyeron en él. Aunque no entendían la escritura, creyeron en su palabra y creyeron en las señales. Y lo que se están preguntando aquí no es negativo, es positivo. Estaban diciendo, estamos mirando cuántas señales hace ¿será posible que el Cristo pueda hacer más señales que las que él está haciendo? O sea que había personas que sí estaban convencidas de lo que Jesucristo estaba diciendo. Sabemos que el tercer año de Jesucristo, que es ahora, el que estamos leyendo, la prédica de Jesucristo se tornó de parábolas, de hablar de la parábola del sembrador, de hablar de las riquezas de la gloria del Padre y del que ha encontrado el reino de los cielos, a una firmeza en deidad. Jesucristo estaba empapado del Espíritu Santo o de su deidad y no podía hablar otra cosa que no fuera como si Dios mismo estuviera hablando. Y es por eso que la gente cada vez lo soportaba menos y menos, porque en el tercer año de Jesucristo, todo lo que era parábolas y todo lo que era fácil de digerir, lo empezó a dejar de hablar y empezó a hablar cosas mucho más radicales, como decir: yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo. Empieza a hablar de una forma que nunca nadie ha hablado, y no solamente lo habla, sino que lo fortalece o lo soporta o lo respalda con milagros y con prodigios. Y entonces todas estas cosas mucha gente empieza a creer en él, aunque muchos en secreto y otros, ¿verdad?, solamente por conveniencia a lo mejor, pero empieza a ser más convincente. Y por lo mismo que empieza a ser más convincente, los fariseos y el Sanedrín empieza a tenerle más coraje a Jesucristo y procuran matarle, porque Jesucristo ya no está hablando como en los primeros 2 años hablaba. Continuamos el verso 32, voy a leer el 32 al 36. Dice: los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles que le prendiesen. Entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podéis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde irá este que no le hallemos? Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos. ¿Qué significa esto que dijo: me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podréis venir? Aquí dice, ¿verdad?, como la gente empezó a creer en él. En el verso 31 dice: los fariseos escucharon que la gente murmuraba de él estas cosas. ¿Qué era lo que la gente murmuraba? La gente estaba diciendo: ¿será que es posible que el Cristo haga más milagros que los que él está haciendo? Y eso pues lógicamente los puso en muy mal estado a los fariseos y a los sacerdotes, ¿verdad? Porque se sentían como que Jesucristo los había hecho a un lado, y ellos amaban siempre la gloria de los hombres. Y Jesús les empezó a decir a la gente: todavía un tiempo, porque él sabía que querían matarle. Y esta es la respuesta de Jesús. Dice: por un tiempo más voy a estar con ustedes y voy a estar hablando como estoy hablando, pero luego ya no me van a ver. Y cuando no me miren, está hablando de su muerte. Sabía que su ministerio lo iba a llevar a la muerte. Él estaba consciente de las palabras que hablaba, que estaba hablando que él era el Mesías, y de los milagros que lo respaldaban, que lo iban a llevar a la muerte. Él sabía, es lo que les está diciendo aquí: un tiempo más me van a escuchar y después ya no me van a ver. Y cuando no me miren, ustedes van a desear haber escuchado lo que yo les hablaba. Van a desear escuchar y me van a buscar, dice, pero no me van a encontrar, porque Jesucristo estaba hablando de su ascensión y de que su tiempo como la segunda persona de la Trinidad sobre la tierra iba a pasar, y iba a venir otro consolador, el Espíritu Santo. Pero Jesucristo, la segunda persona de la deidad, no lo volverían a ver, sino sabemos, ¿verdad?, hasta el milenio.
Entonces, pero la gente no entendía, ¿verdad? Que ni siquiera sabía que Jesucristo les estaba contestando: sí, entiendo que me quieren matar, por lo tanto solamente un ratito más voy a estar con ustedes y después ya no. Ellos pensaban que Jesús estaba hablando de irse para otro lado, a los dispersos de Grecia, que quiere decir, sabemos que cuando Israel se dividió en dos naciones después del reino de Salomón, 10 tribus fueron dispersas por los asirios, y esas tribus no volvieron, ¿verdad? Quedaron dispersas. Entonces ellos pensaron que Jesús iba a ir a alcanzar a ellos. Dice, ¿será que va a ir a hacer eso? Y dice, ¿cómo no lo vamos a hallarlo? Sí lo hallamos, ellos pensaban. Continuamos. Dice, este era el último día de la fiesta de los tabernáculos. Dice el verso 37, voy a citar, dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Para entender estas escrituras tenemos que saber un poquito de historia y del judaísmo. Sabemos que en aquel tiempo, en el tiempo de Jesús, no toda la gente sabía leer y escribir. Entonces había una tradición oral. La tradición oral le llamaban la mispa, y en la tradición oral que tenemos hasta el día de hoy, en los libros apócrifos, se dice que en la fiesta de los tabernáculos, cada mañana antes de hacer los sacrificios, el sumo sacerdote iba y agarraba una jarra de oro y iba al estanque de Siloé y la llenaba de agua y ofrecía una libación. Una libación quiere decir una ofrenda de agua para el Dios, ¿verdad? Esas ofrendas también las hacían para otros dioses paganos, pero por eso se llaman libaciones, pero esto lo hacían para Dios. Entonces lo que hacía el sacerdote en ese día, en la fiesta de los tabernáculos, iba y agarraba esta jarra de agua de oro y la rociaba, ¿verdad?, sobre los sacrificios. Y lo que hacían entonces los levitas, comenzaban a cantar los salmos y comenzaban a adorar a Dios mientras el sacerdote hacía esto. Y la gente, ¿verdad?, agarraba palmas y empezaba a adorar, movía las palmas, y eso era. Entonces Jesucristo está en la sinagoga y está experimentando esto en el último día, y el sacerdote empieza a tirar agua sobre los sacrificios, y los salmistas empiezan a adorar y empiezan a adorar con palmas. Y Jesucristo lo que dice en ese entonces, dice, se puso en pie y alzó la voz después de que los salmistas cantan, y dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Qué simbolismo tenían esto que estaba haciendo el sacerdote? El simbolismo quería decir, era una confesión de sed, de que el pueblo tenía sed de Dios. Y era una confesión también, era una oración por lluvia, porque estaban en el otoño, iba a comenzar el otoño y ya la tierra había estado seca. Entonces dos cosas significaban esta libación. Era una confesión de tener sed de Dios, y era una oración por la lluvia sobre su tierra. Entonces Jesucristo alza la voz y dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Dice, y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué es lo que estaba diciendo Jesucristo en realidad? Si tú tienes sed, yo soy esa agua derramada en sacrificio hacia Dios. Dice, porque como dice la Escritura, el que cree en mí, correrán de su interior ríos de agua viva. ¿Y qué quiere decir eso? Que cuando venimos a Dios, Jesucristo tomó lo que era literal a espiritual. A veces nosotros podemos tener nuestra tierra y nuestra vida seca, y lo que dice Jesucristo: el que cree en mí, de tu sed, al entrar a la adoración a Dios, van a fluir ríos de agua viva. ¿Qué es lo que quiere decir? Que cuando nosotros quebrantamos nuestra ofrenda delante de Dios, nuestro corazón delante de Dios, y cuando nosotros ofrecemos esa agua que es
Jesucristo, ¿verdad? De nuestra sed y de nuestra falta de agua brotarían de ahí, no una tinaja, no una jarra de oro, ni siquiera un estanque de Siloé, sino ríos de agua viva, que Dios te iba a permitir entrar a una plenitud de adoración que no puede cesar. Eso es lo que está diciendo Jesucristo, porque ellos estaban adorando de la boca para afuera, de los labios para afuera, pero Jesucristo estaba diciendo que a través de él, toda la gente y el que confesara que tenía sed de Dios, a través de él, de su interior, él les iba a permitir que pudieran adorar ríos de agua viva hacia el Padre. Eso es lo que les está diciendo. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Está hablando de los creyentes, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, esto que estaba aconteciendo aquí, miramos, ¿verdad? En el verso 32, que el Sanedrín había enviado alguaciles o oficiales para prenderle. Y me imagino que están, ¿verdad? Está el sumo sacerdote está haciendo esto, terminan de cantar y Jesucristo dice esto, y los alguaciles, en lugar de prenderle ahí, se quedan inmóviles y no saben qué hacer, porque Jesucristo está en la sinagoga. Es el último día de los tabernáculos y antes de ofrecer el sacrificio empieza a hablar con autoridad estas cosas y no saben qué hacer los alguaciles. Dice el verso 40: entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Había mucha gente que creía, porque miraban cómo Jesucristo enseñaba y cómo enseñaban a los sacerdotes y los levitas, y no tenían nada que ver. Otros decían: este es el Cristo, pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? Entonces había mucha disensión. ¿No dice la Escritura, el verso 42, que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Hubo gran disensión porque había gente que decía: este hombre hace muchos milagros, interpretó las escrituras y el Mizpa en nuestros ojos. Los alguaciles se quedaron inmóviles. Entonces había gente que empezó a creer en él, y mucha gente que decía: no le falta, no entendía las escrituras exactamente qué es lo que estaba pasando ahí. El verso 45: cuando miraron esto, este enfrentamiento de Jesucristo, o esta ilustración que hizo en la fiesta, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes, se regresaron, ¿verdad? Y a los fariseos, y los miraron sin nada en las manos, ¿verdad? Ellos llegaron como sin nada. Yo pienso a ponchar, ¿verdad?, su tarjeta nomás, y dijeron: pues, ¿qué pasó aquí? Estos dijeron: ¿por qué no le trajeron? Les preguntaron los sacerdotes. Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces, en realidad no tenían una respuesta, pero lo que sí supieron, que hubo una convicción en sus corazones. ¿Por qué? Porque tú puedes ser enviado a hacer un trabajo, pero cuando ese trabajo tú sabes que no concuerda con un principio personal tuyo, moral, no lo vas a llevar a cabo. Y esto es exactamente lo que estaba aconteciendo en ellos. Entendieron lo que Jesucristo estaba hablando, y eso es lo que le dijeron: nadie ha hablado como él. El 47: entonces los fariseos les respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? Los reprendieron, ¿verdad? Porque los alguaciles eran el poder de los fariseos, eran pues las manos de ellos, ¿verdad? Y entonces ni siquiera ellos pudieron agarrarlo. Entonces se enojaron y lo que les dijeron es: ya los engañaron a ustedes también. Y no se quedan ahí, sino que dice: ¿acaso han creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Les quieren dar a entender, ¿verdad?, que no saben suficiente escritura, que no saben suficiente tradición, que no saben suficiente profecía, y les dicen porque están hablando con los alguaciles, con los oficiales, están enojados y les dicen: ¿acaso alguno de nosotros, que somos las personas calificadas
para saber quién es el Mesías ha creído en él? ¿O alguno de los gobernantes cree en él? Imagino que todos guardaron silencio, ¿verdad? Más el 49 dice, mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Entre ellos hablaron, ¿verdad? Estaban hablando los fariseos, el Sanedrín, y más de alguno de ellos, ¿verdad? Refiriéndose a los alguaciles, al igual que con toda la gente, ha de haber dicho, ¿verdad? ¿Qué no miran? ¿Acaso nosotros creemos en él? Todos ustedes, alguien contestó, ¿verdad? Son malditos. Y toda la gente que ha creído en él son malditos. Se refieren a una maldición que está en el libro de Deuteronomio, ¿verdad? Que no pongas tu confianza en los hombres. Entonces, hasta ese punto llevaron a maldecirles. ¿Por qué? Porque el pueblo judío temía a una maldición. Y tuvieron que, el que dijo estas palabras en frente de los alguaciles, estaba tan enojado que quería poner miedo en los alguaciles. Quería que tuvieran miedo de que les iba a venir algo de parte de Dios, y nadie quiere, como dice, ¿verdad?, la escritura, que es cosa dura caer en manos del Dios vivo, y ellos no querían ciertamente caer en las manos del Dios vivo. Entonces por eso les dijo, ustedes todos son malditos, porque han creído en él. Pero cuando se pusieron las cosas así difíciles, miramos quién sale, ¿verdad?, a tratar de impartir un poco de razonamiento. Les dijo Nicodemo, el verso 50, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, era uno de los del Sanedrín, ¿verdad? ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Lo que les estaba diciendo Nicodemo es, oigan, ustedes se están adelantando mucho, están trayendo maldición sobre el pueblo de Dios, que básicamente le está diciendo, oye, ¿qué les pasa, no? Ni siquiera han escuchado a Jesucristo, no lo han querido escuchar, no lo han querido observar, sino que desde el principio han estado atacándole. Y eso es lo que podemos mirar. A veces eso es lo que sucede también en nuestras vidas. Una persona que no pueda, que simplemente no está de acuerdo, que no está de acuerdo con tus ideas, que no está de acuerdo con tu fe, que no está de acuerdo con lo que tú haces de tu vida, que no está de acuerdo con tu llamado, que no está de acuerdo con todo, ni siquiera se va a molestar en observar tu testimonio, lo que hablas o tu vida, en observar las cosas buenas, sino siempre las cosas malas. Y es lo que les está diciendo él, ¿verdad? Quería que hicieran una evaluación justa y lógica, pero miramos que el Sanedrín, ¿verdad?, estaban envenenados, y le responden en el 52 y dicen, respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Ser Galileo era de lo más bajo, ¿verdad?, porque eran personas gentiles, ahí vivía mucho gentil y muchos mixtos, entonces para ellos eran raza inmunda, ¿verdad? Eran personas que no, pues, inmundas, ¿verdad?, para ellos. Entonces quisieron rebajarlo también a uno de ellos, ¿verdad? Que tú también eres uno de ellos. O sea, se nota en esa respuesta sabiendo que él no era Galileo, obviamente, pero miramos la agresión que sufrió Nicodemo por tratar de impartirles un poco de lógica. Dice, ¿que tú también eres Galileo? Escudriña, le dice, como diciendo, ¿que tú no sabes? Y para creer, para ser miembro de uno del Sanedrín, tenías que estar bien calificado. Sabemos que los escribas, que no eran parte del Sanedrín, si se equivocaban en una letra al copiar la ley, la quemaban o la destruían por total. ¿Por qué? Porque no querían que, si no destruían donde se equivocaron ellos y alguien después la encontraba y la leía, se iban a condenar, iban a caer bajo una maldición porque estaban obedeciendo algo que no quería decir. Entonces, siendo parte del Sanedrín, eran los intérpretes de lo que escribían los escribas, entonces era un nivel muy alto. Y básicamente lo que le están diciendo es que tú no sabes, que tú no has escudriñado. O sea, lo rebajaron simplemente. Es como si tú te dedicas, ¿verdad?, a hacer pan, eres panadero y te dicen, oye, que tú no sabes a qué hora lo que tienes que revolver en tu pan, y siendo que eres un experto en ello.
lo quisieron rebajar, es lo que hicieron. Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta, de lo cual también se equivocaron ellos, porque sabemos que de esa misma región es de donde salió Jonás, y sí había salido profeta de esa región, pero lo que ellos estaban diciendo, bueno, si no ha salido ni profeta, mucho menos el Cristo va a salir de ahí. Y podemos mirar esa cegatez de los fariseos y del Sanedrín, que llegaron hasta el punto de ofender a uno de ellos, a uno de los de ellos mismos, y de traer maldición bajo su propio cuerpo de oficiales, y traer maldición sobre el pueblo, y ese corazón duro, endurecido, se iba endureciendo más y más y más, y no iban a tener descanso hasta que mataran a Jesucristo. Es por eso que Jesucristo les dijo, solamente un momento más. Y desde este entonces en adelante Jesucristo nunca más vuelve a las parábolas fáciles, nunca más vuelve a la bendición. Siempre de aquí para adelante Jesucristo, su habla de él es fuerte, es firme, viene respaldada con milagros y con prodigios, y empieza a hablar y no para, porque sabe que su tiempo se acerca. Entonces no para de decir crean en mí, no para de presentar sus credenciales como Mesías, las cuales vamos a estar mirando a través de todo el libro de Juan. Jesucristo, a continuación vamos a mirar en el capítulo 8 cómo Jesucristo desnuda a los fariseos en forma espiritual delante de la gente, para que la gente mire a quién están siguiendo, y los enfrenta fuertemente, reciamente. ¿Por qué? Porque el tiempo de Jesucristo está cerca, y porque es necesario que los que escuchaban allá, y que tú que escuchas el día de hoy, y que nosotros sepamos que Él es Dios, y que Él era que si nosotros confesamos que tenemos sed, Él dice, el que cree en mí, dice, de su interior, el que tenga sed, venga a mí y beba. Él es el sacrificio por nosotros, y a través de Él nosotros podemos beber, nosotros podemos ofrecernos en sacrificio para Dios, y de nuestro interior pueden correr ríos de agua viva en adoración a Dios solamente por el sacrificio de Él. Es todo por esta tarde. La próxima semana entraremos al capítulo 8, y que Dios les bendiga.